parte más difícil que nos ha tocado a nosotros, ya estar casi entrando a la tercera década. Al principio, claro, nos colgamos de un boom que hubo en el país de desarrollo de centros comerciales, como las cadenas como Mallplaza, Cencosud y cadenas de supermercados. Empezamos a modelar nosotros a fines de los 90 con CAD-P2, que era un software de JBL, no sé si lo ubicas, ¿ya? Y en un principio, como siempre, uno medio escéptico, todavía joven, ¿cierto? ¿Esto funcionará o no funcionará? Lo probamos un par de veces hasta que tuvimos la oportunidad de hacer un modelamiento en el Museo de Santiago. No es necesario estar certificado. Lo que sí es necesario es tener el sistema de gestión. Claro, en un minuto uno lo ve como la misma cosa y resulta que no es la misma cosa. Tú puedes tener tu sistema de gestión como tú quieras, incluso puedes tener un sistema de gestión en una parte de tu negocio, no en todo el negocio, idealmente que sea el todo. Y después, cuando lo tengas armado, puedes llamar a la casa de certificación para que lo revise y lo certifique. Que podéis hacer por la 9001, podéis hacer por otra norma. Bienvenidos Expertos AB, el podcast donde los líderes del mundo audiovisual comparten su experiencia, sus retos y sus logros. Conduce Carlos Salomón. Comenzamos. Bienvenidos a Expertos AB, el punto de encuentro para las mentes más brillantes de la industria audiovisual. Yo soy Carlos Salomón y hoy tengo el honor de conversar con dos referentes del mundo audiovisual y la acústica en Latinoamérica. Luis Carlos Oyarzo y Ronald Furet, fundadores de SPEI y 6 empresas líderes de integración audiovisual y consultoría acústica en la región. Luis Carlos es ingeniero acústico con más de 25 años de experiencia. Ha dirigido proyectos que mejoran la calidad auditiva de las personas, integrando tecnología con propósito. Por su parte, Ronald ha dedicado toda su carrera a la integración de sistemas de audio, video y control con una visión orientada a la excelencia y la satisfacción del cliente. Juntos han construido un legado técnico y humano, llevando la innovación audiovisual y la acústica a nuevos niveles. Hoy hablaremos de cómo la acústica y el diseño audiovisual se complementan, de los diseños de la integración tecnológica y de lo que significa mantener la excelencia durante más de 2 décadas. Así que prepárense, porque este episodio viene cargado de conocimiento, inspiración y buenas historias. Bienvenidos, Luis y Ronaldo, a Expertos AB. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un placer estar contigo en esta oportunidad. Me gustaría empezar esta entrevista hablando de ustedes. ¿Cómo es que se conocieron? ¿Cómo es que fundaron esta empresa tan importante en el Cono Sur? Y bueno, ¿cómo fue su incorporación en esta industria? Mira, nosotros veníamos trabajando ya desde el 94 más o menos, ¿ya? Primero yo trabajé en la universidad, después ya me fui a Santiago a trabajar en Audio JBL, Chile, y ahí nos conocimos con Ronald. Y empezamos a trabajar en esto que es el audio de instalación fija, ¿no? En ese tiempo, estamos hablando del año 96, ya mucho boom de todo lo que es la construcción de centros comerciales, supermercados, tiendas, y empezamos a tomar ese nicho de audio JBL, y después ya con el tiempo la empresa madre de Audio JBL Chile empezó a tener problemas y perdieron la representación, por lo que nosotros tuvimos que empezar a trabajar. Y ahí empezamos con lo mismo, siguiendo con el audio de instalación fija, y ya armamos la empresa y empezamos a trabajar solos. Sí, un poco la gran diferencia entre lo que hacíamos en Audio JBL Chile en relación a lo que comenzamos a hacer ya como independientes fue imprimirle un sello más profesional al rubro,
ya no dependíamos de las marcas de JBL y vender JBL, ¿no es cierto? Y nos vimos ahora con la posibilidad de ampliar también el abanico. En esa época, el audio para instalación fija o los productos para audio en instalación fija eran difíciles de encontrar en el país. Entonces, nos tocaba comprar parlantes y también comprar transformadores e integrarlos para poder hacer las líneas de 70 a 100 volts. Hasta que encontramos por ahí algunas marcas que nos empezaron a satisfacer en relación a esto. Por ejemplo, partimos, recuerdo Luis, si me equivoco, con Penton USA, que en realidad es una corporación que tiene como una fundación en Inglaterra, pero en realidad también es taiwanesa, si mal no recuerdo. Y también con una alianza francesa ahí que tienen a través de unas matrices de audio ATEIS o APG2. Una cosa bien rara para el lado porque todo acostumbrado a consolas, a JBL, que Electro Voice, Bose. Y nosotros aparecimos con este tipo de soluciones que eran mucho más prácticas y bastante innovadoras para la época. Ok, pues qué interesante. Ustedes básicamente son pioneros de la industria allá en Santiago, ¿verdad? Absolutamente. Sí. Y me impresionó mucho cuando nos conocimos hace unos meses aquí en la ciudad de Cancún. Me impresiona mucho que son también de los pioneros en dar servicios, no solo integrar, sino también dar servicios de acústica, que eso es muy difícil de encontrar en nuestro continente, servicios profesionales de ingeniería acústica y también integración, obviamente, electroacústica. Pero nos podrían hablar un poco cómo es la parte de lo que es diseño acústico. Me gustaría ver cómo fue que pudieron empezar a tener más presencia en esa área de mercado en nuestro continente. Todo empezó porque típico que en esos años, 25 años atrás, los proyectos de audio no existían. O sea, llegaba el cliente final a pedirte, instáleme los parlantes. Entonces, ahí empezamos a pedir nosotros, pero ¿en base a qué? No, usted es el experto. Que con el tiempo ya hemos sabido manejar esa frase que te dicen los clientes, usted es el experto. ese es un cuchillo de doble filo. ¿Ya? Claro. Entonces, por ahí empezamos con el tiempo, dijimos, no, esto tiene que tener una base técnica, tiene que tener un proyecto, unas bases técnicas, una distribución de parlantes en los diferentes pisos de los locales. Y ahí empezamos a proponerle a los clientes que le hacíamos los proyectos, las bases técnicas, la planimetría. Y ahí empezamos a avanzar, a algunos clientes les hizo sentido, a otros no. Sin embargo, nos quedamos con los clientes que les hizo sentido y después ya los otros empezaron a buscarnos en términos de hacer las bases técnicas de licitación. ¿Por qué? Porque pasaba de que cada empresa integradora llegaba con su propuesta y era muy distinta una de otra. Entonces, ¿con qué comparaba el cliente? ¿Ya? Y después ya, como se empezaron a introducir los diseños electroacústicos de todo el poblamiento de parlantes y toda la cadena que viene hacia atrás, ya empezamos a introducir la parte acústica de a poco, ¿ya? Porque logramos educar a los clientes de que, como siempre decimos, los parlantes no andan solos por la vida. Los parlantes se desenvuelven en un entorno acústico. Cada local tiene una característica acústica distinta según su función, para qué sirve, ¿ya? Cada local tiene que tener lo que alguna vez escuché por ahí, un carácter acústico para el funcionamiento al cual está destinado. Y ahí empezamos a avanzar con todo lo que es los proyectos de acústica interior de locales, mezclados con la electrónica. Maravilloso, porque como sabemos en nuestra industria siempre esa parte de lo que es la acústica del lugar, siempre le dejan en seguro lugar. Y a veces los arquitectos lo tienen en cuenta, ¿no? Ya cuando está terminado el edificio, pues dicen, a ver, arréglalo, ¿no? O sea,
Y es muy interesante que hay gente como ustedes que nos ayudan a que desde un principio se diseñe, como dices, con un carácter, ¿no? Que tenga la sala o el espacio, tenga un carácter acústico que pues se complemente con la parte electroacústica. ¿Nos podrías platicar un poco de cómo fue que han tenido ese éxito continuo durante más de 20 años? Bueno, esa es la parte más difícil que nos ha tocado a nosotros, ya estar casi echando a la tercera década. Eh, Al principio, claro, nos colgamos de un boom que hubo en el país, de desarrollo de centros comerciales, como las cadenas como Mallplaza, Cencosud y cadenas de supermercados. Acá, bueno, Líder, que hoy día es Walmart, habría tiendas, Cencosud también habría muchas tiendas y se peleaban quién habría la nave más grande, entre 5.000, 10.000, 15.000 metros cuadrados de nave de supermercado. Una locura. Ujú. Hoy día, claro, todo eso ya se ha frenado y son incluso supermercados muy, muy pequeños de 1.000 metros cuadrados, 600 metros cuadrados. Ahora, las formas que nosotros nos hemos mantenido a través del estudio constante, ajá, revisando las nuevas tecnologías que están para poder implementarlas en nuestros servicios. De esa forma también hemos logrado sortear a veces el alza que han tenido las diferentes plataformas y darle nuevamente un núcleo al sistema. Hablar mucho con los clientes para poder, digamos, tener bien clara su necesidad, más allá de los equipos, más allá de la tecnología, porque todos son los mejores. O sea, que QSys es mejor que ABB o que ABB con Bayern, no sé, al final a nosotros nos dimos cuenta en algún minuto, también representamos varias marcas, que en realidad lo más importante era el cliente y nosotros en la conversión del lenguaje de él a la parte técnica. Hoy día casi nadie me pregunta qué es lo que estoy instalando. O sea, ellos esperan que funcione bien, sobre todo, que se escuche bien y que el costo esté adecuado a la realidad de ellos. Así que con eso hemos logrado ir flexibilizando nuestra forma de trabajo en el tiempo, siendo una empresa pequeña todavía. Eso está increíble que hayan mantenido tanto éxito, porque es muy difícil en empresas con tantos años que lo mismo así. Y me pregunto yo, en este punto que tocaste de la decisión cuando implementan algún diseño en donde involucra obviamente un costo, cuando ustedes proponen un proyecto a un cliente, ¿qué es lo primero que toman en cuenta cuando diseñan? O sea, ¿cuáles son sus elementos o el soporte que utilizan para diseñar? Para no caer en lo que comentas, ¿no? A veces yo conozco unas prácticas que no son muy buenas que siempre tratan de acomodar el mayor producto pues, para hacer un beneficio económico, ¿no? Pero ¿cómo encontrar o cómo es que ustedes su procedimiento para poder tener un balance entre lo que es calidad y resultados? Bueno, básicamente, y como dije, es conversar con el cliente qué es lo que necesita. Entonces, hay varias cosas y dependiendo del lugar. Por ejemplo, un centro de salud, un supermercado, una iglesia, no tienen las mismas necesidades. O un restaurante también. Ajá. Donde, por ejemplo, en uno es más prioritario la palabra, en otro es más prioritario la sonificación, en la otra es más importante la calidad de música. Entonces, una vez teniendo eso claro, ya nosotros podemos empezar a ver qué tipo de calidad de parlante, por ejemplo, va a tener, qué cantidad de, digamos, como dijo Luis hace un rato atrás, de cantidad de estos componentes vamos a colocar. Después, qué tipo de amplificación, qué tipo de control, y vamos a llegar, digamos, a un sistema ya que está funcional para la realidad de ellos. Por ejemplo, el restaurante quisiera tener músicas diferenciadas. ¿Ah? La iglesia le gustaría tener súper claridad del mensaje en el templo, pero que no toque la parte acústica. ¿Ya? La clínica quiere ahorrar, o el centro de salud quiere ahorrar mucho dinero y colocar parlantes en lugares específicos.
Entonces, así vamos llegando al resultado final del sistema. Por supuesto que cuando el sistema es muy complejo, como en el caso de una iglesia, sí o sí tenemos que modelar, porque eso sí que nos hemos dado cuenta en el tiempo, que no tenemos idea de cómo va a sonar si es que no lo pasamos por el software. Eso es muy importante, el tener el soporte. Y hablando de ese soporte, ¿utilizas alguna herramienta en especial para hacer esas predicciones? ¿Software que te guste más que otros para hacer las predicciones? Sí, mira, empezamos a modelar nosotros a fines de los 90 con CAD-P2, que era un software de JBL, no sé si lo ubicas, ¿ya? Y en un principio, como siempre, uno medio escéptico, todavía joven, ¿cierto? ¿Esto funcionará o no funcionará? Lo probamos un par de veces hasta que tuvimos la oportunidad de hacer un modelamiento en el Museo de Santiago. Y es todavía una bóveda ovalada de 20 metros de alto por, no sé, 30 metros de largo y 20 más de ancho. Una reverberación que te la encargo. ¿Ya? Entonces, ahí hicimos las mediciones de tiempo de reverberación y después modelamos en el KP2 con la materialidad y daban tiempos de reverberación similares. Entonces ahí ya dijimos nosotros, este espacio que era uno de los espacios más complejos que habíamos encontrado hasta ese tiempo, dijimos, estos software sí funcionan. Y después empezamos con técnicas ya un poquitito más rebuscadas de una vez que se hacía el levantamiento en 3D, podíamos ingresar los datos de tiempo de reverberación para no solamente quedarnos con el cálculo de reverberación del software, sino que metíamos los datos que medíamos en terreno. Y últimamente empezamos a usar bastante ELIS. Y en eso estamos trabajando, es uno de los software que más resultados nos ha dado en términos de manejo de resultados y de tiempo de modelaciones también. Ya, porque hay otros software, sin embargo, se demoran un poco más en los cálculos y tú sabes que siempre el cliente Los para tiempos. ayer, Sí, para ayer siempre, sí. para ayer, siempre para ayer. Ah, qué maravilla. Entonces, sí, utiliza más o menos el estándar de la industria, que es el Easy, ¿verdad? Que Sí, está teniendo, creo que la nueva versión 5 y están sí, haciendo muchos improvements, ¿no? Bueno, eso es muy válido, ¿no? Porque, siempre en esa área de la acústica involucra mucha medición, mucha materialización. Me interesa mucho esta relación que tienen ustedes dos, porque se ve que es un trabajo en equipo muy integrado. Por ejemplo, yo quisiera llevar su ejemplo a lo que sucede en nuestra industria. ¿Cómo es que podemos trabajar en equipo? ¿Qué sugerencias nos pueden dar ustedes como equipo muy integrado? ¿Y cómo formar ese equipo en las empresas que están creciendo, en las empresas que están tratando de destacar en nuestra industria? ¿Qué prácticas podemos seguir? mira, después seguramente Ronald va a dar su opinión. Lo que yo he visto es que llevar una sociedad a tanto tiempo no es fácil. Sin embargo, uno siempre tiene que escuchar al otro y viceversa, ¿ya? Y llegar a acuerdos. Afortunadamente, eh, las personalidades que influyen mucho entre las personas son complementarias. Ya nos hemos dado cuenta de eso en el tiempo. No significa que siempre la cosa es color de rosa. Sin embargo, las diferencias se aclaran, se conversan desde el punto de vista a lo mejor personal administrativo, porque en lo técnico, en lo que es la relación técnica, siempre se llega a un buen acuerdo, ¿ya? Por las experiencias acumuladas de ambas partes, ¿ya? Porque en este rubro hemos ido, la parte pragmática, hemos ido creciendo juntos. Y eso ayuda mucho en la parte técnica. Y también, por supuesto, en lo administrativo, a uno le cuesta más porque ambos somos técnicos, esencialmente técnicos.
Entonces, lo que es la parte administrativa, comercial, siempre creemos que nos falta y tratamos de aprender. Ronald, por supuesto, es más comercial, ¿cierto? Y él nos ayuda en que lleva el equipo en ese sentido. Ok, me parece muy buena sugerencia. Por ejemplo, hablando un poco de los equipos, porque yo siento que en estas alturas de la industria, el trabajo en equipo es fundamental y a mí me gusta poner mucho a hincapié en las empresas como las de ustedes. ¿Cómo es que logran, por ejemplo, la capacitación en el equipo, y cuidar el talento, o sea, de poderlo compartir con las empresas que nos están viendo ahorita, nosotros compañeros? ¿Cuál es su práctica o cómo es que designan recursos para la educación? ¿Cómo es que trabajan en la cuestión de coordinar la ingeniería con proyectos, con delivery, con todas las áreas de un proyecto? ¿Ustedes tienen algún proceso, por ejemplo, en la cuestión educativa para sus empleados? ¿O cómo mantienen ese equipo de trabajo en su empresa? Mira, bueno, pre-pandemia, nuestra empresa estuvo casi por 5 años certificada bajo la ISO 9001, que era para la gestión de la calidad. Entonces, ahí se generaron todos los procesos, los procedimientos. Bueno, los procesos estaban, los procedimentamos, los escribimos, generamos también una nutrida base de instructivos para diferentes cosas, ya sean en la parte, como tú dices, administrativa, la parte de delivery, cuando había que ir a comprar o dejar cosas, la parte educativa tenía todo un sistema. Lo que nos permitió, por supuesto, es tener una buena comunicación, porque sabía dónde estaban los conectores para poder ir comunicándose. O sea, cuándo terminaba la venta, cuándo comenzaba la operación, cuándo había que comprar en el extranjero, cuándo había que hacer compras nacionales, la etapa de diseño, los registros de entrega, los registros de capacitación. Entonces, era un modelo que estaba, digamos, funcionando en base a este sistema de gestión de la calidad. Luego llegó la pandemia. Sí. Redujimos muchas cosas. Tuvimos que empezar a trabajar en modo prueba de fallo. Sin embargo, todo este bagaje nos permitió, digamos, recorrer los últimos 5 años un poco tomados desde ahí, pero cambiamos el modelo. Y al cambiar el modelo, cambia tu proceso, y al cambiar tu proceso, tu procedimiento, y todo cambió. Entonces, hoy día nos encontramos justamente en una nueva fase porque ya sentimos que nuestro modelo nuevo decantó, y estamos de nuevo en la fase de escribir los nuevos procedimientos, de generar la nueva estructura, de ver los KPI para poder, digamos, saber cómo nos estamos capacitando, cómo estamos vendiendo, cómo estamos cobrando. Entonces, recrear este sistema de gestión que nos fue tan útil en algún minuto, pero que hoy día es súper potente tenerlo. Y además, ingresando un nuevo parámetro que lo teníamos también un poco abandonado, incluso en el otro sistema, que era la atención al cliente, el poner al cliente en el centro del negocio. Y bueno, quiero aprovechar para hacer esta pregunta. ¿Ustedes recomiendan la certificación 9001? ¿Es algo que es importante? O sea, solo como pregunta, ¿eh? Mira, sí y no. No es necesario estar certificado, ¿ya? Lo que sí es necesario es tener el sistema de gestión, ¿ya? Claro, en un minuto uno lo ve como la misma cosa, y resulta que no es la misma cosa. Uh-huh. Tú puedes tener tu sistema de gestión como tú quieras, incluso puedes tener un sistema de gestión en una parte de tu negocio, no en todo el negocio, idealmente que sea en todo, y después, cuando lo tengas armado, puedes llamar a la casa de certificación para que lo revise y lo certifique. Que podéis hacer por la 9001, podéis hacer por otras normas. Acá en Chile hay normas también que son normas chilenas, por ejemplo. No sé si en México o en otra parte eran normas específicas de cada país.
que se cuelgan usualmente de alguna de estas normas internacionales. Certificarse a nosotros, fíjate que nos jugó un poco en contra en algún minuto. Decían, llegábamos a alguna licitación o con algún cliente y solo por estar certificado pensaban que éramos más caros. Ah, caray. O sea, probablemente sí, pero el valor que le entregábamos al cliente era más alto también. Por supuesto. Una cosa el precio, otra cosa el valor. Entonces, pero sí o sí hay que documentar lo que uno hace. Sí o sí hay que mantener registros de cuando uno entrega. Sí o sí tiene que formalizar un correo, tiene que formalizar una reunión, tiene que quedar, porque luego esos factores que uno no deja escritos y firmados por el cliente son los factores que te van a jugar en contra porque te van a cobrar algo de más, te van a pedir un trabajo extra que no te lo van a pagar y empezamos con las problemáticas. O el resultado final, querían otra cosa, pero resulta que lo que pidieron está súper claro si está escrito. Si quieren otra cosa, bueno, hagamos otra cosa. Correcto. ¿No? Pues yo creo que entonces es un detalle que cada empresa debería valorar, ¿verdad? Pero yo creo que siempre el contar con certificaciones siempre, pues de alguna manera le da valor a tu trabajo, ¿verdad? Es algo que y yo creo que es un diferenciador entre una empresa y otra, ¿no? Tanto la capacitación de su personal certificado, como también la empresa misma que cuente con una certificación. Eso es muy importante en estos días, donde la verdad es de que están saliendo muchísimas empresas y la verdad a veces no están pues formalmente o digámoslo así capacitadas para ofrecer un servicio de primer nivel, ¿no? O sea, eso es bien importante y yo los felicito por tomarse el tiempo de tomar esas certificaciones. Y bueno, ya hablando un poco más de la cuestión de proyectos, platicábamos que ustedes han hecho infinidad de proyectos y esto es algo que tal vez no conozcan nuestra audiencia, pero aquí Luis y son, pues la verdad han hecho trabajos impresionantes en América Latina, sobre todo en la parte del continente sur. Han hecho desde aeropuertos, centros comerciales, proyectos enormes, gigantescos. Y a mí me gustaría que, no sé si me pudieran compartir alguna experiencia de uno de estos megaproyectos. ¿Cuál ha sido para ustedes un reto que digan, este proyecto fue algo que marcó o que nos costó mucho trabajo llevar a cabo, ¿no? Y que fuera exitoso? No sé si quisieran compartir alguno. Mira, yo voy a partir, después Ronald seguramente va a complementar. Mira, una de las cosas que y sí hemos hecho también es innovar en la parte técnica, ¿ya? Y te lo cuento como historia. Como te decíamos al principio, estuvimos con gimnasios, centros comerciales, multitiendas o tiendas por departamento, no sé cómo mejor la conoces. Y ahí una de las primeras cosas que hicimos, que después se transformó en un estándar en la industria, por lo menos acá en Chile, lo que vimos fue hacer unos racimos para los supermercados. En vez de poner, por ejemplo, hartos parlantes distribuidos, nos dimos cuenta que en ese tiempo algo nos pusimos a estudiar con las pirámides, algo así, que las energías, cosas. Entonces pusimos los parlantes de Moore en cada una de las aristas de las pirámides invertidas, ¿ya? Y ahí logramos una cobertura más grande. Y después nos dimos cuenta que se transformó en una energía. Y todos los supermercados tenían esos de parlantes, ¿ya? Más cobertura. Y otra innovación que hicimos en su tiempo, fuimos uno de los primeros en poner, por lo menos en Chile, poner sus bajos en tiendas comerciales, ¿ya? Se los propusimos a una cadena grande acá en Chile y les gustó la idea y la calidad tonal, por supuesto, se elevó de una manera increíble, porque la música se escuchaba con toda la calidad tonal de los bajos, ¿ya? Y después también eso se pasó a ser como estándar para todas las tiendas.
Y en términos de trabajos exitosos, sí hay bastante rol ahí que va a tener. Sin embargo, hay una experiencia que me gustaría compartir, que es con un puesto, donde nosotros dijimos, necesitaban la bocina, el micrófono de la bocina para apuntar directo a este trabajo donde se estaban recogiendo los contactos, ¿ya? Y eso está acoplado a un sistema de telefonía, ¿ya? De citofonía, de esos Gaitronic especializados para eso. Entonces nosotros dijimos, bien, audio, citofonía, la psicofonía es más fácil. Digo, démosle. Error. Ok. No es lo mismo. 2 años y medio, casi 3 años estuvimos estampados ahí. Nunca 2 años. pero nunca dejamos al cliente solo. Y eso es lo que más nos reconoció el cliente, porque esto era más para ir. Nosotros estábamos en Santiago. El cliente al final lo que valoró, es decir, durante los 3 años nunca nos dejaron solos. Siempre estuvimos ahí dando la cara, ¿ya? El problema era nuestros festum, que son esos grupos de cables, unas grúas que van y vienen, y eso había una grúa, era distinta a las otras, y generaba todo el ruido, el ruido, todo. Eso lo descubrimos después de. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Nunca mire otra especialidad. No, señor. Todas tienen. Qué barbaridad. No, pues, maravilloso. Y la experiencia del aeropuerto, ¿cómo la viviste? ¿Cómo fue tu experiencia con el aeropuerto de Santiago? Experiencia tanto a nivel comercial como a nivel después de implementación, de diseño y luego de implementación, porque aquí participó una cantidad de empresas grandes en los diferentes caminos. Eh, Primero me tocó con la gente de QSC conversar bastante con el que iba a ser nuestro facilitador, ¿ya? El que quedó a cargo de varios subsistemas dentro del aeropuerto, dentro de ellos el audio. Luego me tocó interactuar con diferentes marcas, entre ellas Bosch, Active Audio, Community, mismo QSC, porque necesitaron validar cómo iba a sonar y en qué cantidad iba a sonar ciertos sectores del aeropuerto. Así que modelamos y logramos determinar, bueno, para que llegaran todos a un cumplimiento de STI específico. Y claro, para eso, ¿qué pasaba? Active Audio, una marca francesa, necesitaba, por ejemplo, 6 columnas para lograr un STI de 0.55 creo que era. Bosch necesitaba 60 bocinas para hacer lo mismo. Y QSC y Community estaba más o menos homologada dentro de los 20 componentes para hacer lo mismo. Claro, el precio individual por cada equipo era Active Audio, costaba así una cantidad de dinero y Bosch era así al lado de los otros. Pero cuando lo llevábamos al plano de la instalación, se daban cuenta de que, claro, instalar Active Audio era mucho más económico que instalar Bosch. En Bosch incluso tenías que colocar otros componentes como pilares, relojes, algo para poner la voz, esta columna en su posición adecuada. Y finalmente se decidieron por QSC, aunque era igual que Community, y que además se lograba situar en los pilares del aeropuerto, cosa que era muy conveniente porque también bajaba los costos de instalación, porque Community tenía que trabajar con Vayan y QSC tenía toda la gama, micrófonos, o sea, estaciones de llamado, amplificadores, procesador, parlante. Así que optaron por ello y luego
esto se trabajó con la empresa que se adjudicó todas las corrientes débiles. Ellos fueron los que implementaron, y lo que hicimos con ellos fue generar todos los diseños para el aeropuerto, para que las modelaciones electroacústicas, la posición, e incluso modelos en BIM, o sea, en 3D, para coordinar las especialidades, se las hicimos a ellos, para que ellos después instalaran. Posteriormente fuimos a hacer la puesta en marcha, medimos todos los sectores, en el fondo ahí quedó certificado la inteligibilidad de la palabra, quedó perfecto. Tal como decía Luis, quedó tal como lo modelamos. No tuvimos ninguna diferencia. Y si hubo diferencia, ha sido muy, muy, muy mínima. En 0 algo dB. No se requería, digamos, mayor problema con eso. Pequeñito. Así que fue muy, muy interesante el proceso. De hecho, ha sido, creo, los proyectos más enriquecedores que hemos tenido a nivel de ingeniería. Y hasta hoy día seguimos trabajando con aeropuertos por lo mismo. No, hombre, qué proyecto tan interesante. Hacer un aeropuerto no es fácil, es algo súper complicado, sobre todo en la parte de poseo, en la parte de emergencia. Eso es algo muy complicado, tanto por instalación, programación, diseño. Muchachos, felicidades, porque ahí está. O sea, que nosotros escuchas algún día, pues, están en el aeropuerto de Santiago y escuchan vuelo, es gracias a estos muchachos que hicieron un excelente trabajo en que pueden escuchar los anuncios y los mensajes de manera clara y sobre todo inteligible. Y bueno, entrando un poco más, porque siempre me gusta que la gente que empieza eh, reciban consejos de alguien como ustedes. O sea, yo sé que los jóvenes también tienen hambre de aprender, hambre de conocer. Y no sé si ustedes pudieran darle algún consejo a las nuevas generaciones que están, pues de alguna manera, pues tomando posición cada vez más en nuestra industria. ¿Qué les aconsejarían a los jóvenes que están empezando en esta carrera de audiovisual? ¿Cuál sería una de sus recomendaciones? Mira, complicado dar consejos. Muchas veces te llegan de vuelta. "No me dijiste". Sí. Mira, uno de los aprendizajes en un proyecto grande que hicimos hace unos 15 años atrás y que nos dejó una enseñanza que hasta hoy día la manejamos. Estábamos negociando con otra empresa y en una de esas escuchamos desde la otra oficina lo que estaba cobrando la otra empresa al cliente final. Wow. Y estábamos negociando nosotros el precio con esta empresa intermediaria. Entonces, ahí dijimos, están cobrando 10 y a nosotros nos quieren pagar. No, pero ¿cómo puede ser eso? ¿No? Y estábamos, no sé, nosotros le queríamos cobrar 3,5. Ellos nos querían pagar. Estoy diciendo cifras al voleo, ¿no? Dijimos, no. Y buscamos, ¿estamos ganando con 3? Sí, estamos ganando con 3. Entonces, mira ellos cómo están ganando mucha plata. Al final, perdimos el negocio. Enseñanza. Nunca te preocupes de lo que está ganando el otro. Preocúpate de lo que estás ganando tú. Y si para ti es negocio, déjalo ahí nomás. Qué bueno. Y ese es muy buen consejo, sobre todo en esta parte, pues, de la dinámica de los presupuestos y todo. Así que se me hace muy buen consejo. Y qué bueno que la experiencia, ahora sí que están escuchando la voz de la experiencia y en casos reales, ¿no? Que eso sucede, lo que comentas todo el tiempo. Y muchachos, pues nos estamos acercando ya al final de la entrevista y me encantaría que pudieran compartir con nosotros sus redes sociales, dónde nos encuentran,
¿Cómo nos contactan si ustedes quisieran? Bueno, primero por nuestra página web, que es www.spevi.cl, ¿cierto? Y ahí, bueno, hay link principalmente en LinkedIn, estamos también como en redes sociales. Ya que no tenemos productos o cositas que andamos vendiendo, no tenemos Facebook, no tenemos algo de Instagram había, pero el otro es en LinkedIn, en Spevi, vamos a aparecer nosotros, ya sea Luis o yo como Ronald. Uh-huh. Así que esa es la mejor forma de ubicarnos. Perfecto. Ahí tenemos que aplicarnos también un poco más. Estamos conscientes de que necesitamos estar más presentes en lo que es redes sociales. Sí, y me imagino que la gente que va a contactar, ¿no? La gente, algún escucha que quisiera, pues no sé, platicar con ustedes, pero no, pues, ahí están sus redes sociales. Y yo pues quiero despedir agradeciendo enormemente el tiempo. Yo sé que ustedes son unas personas muy ocupadas. Les agradezco de todo corazón el que hayan estado aquí con nosotros. Y espero pronto volvernos a saludar, vernos en algún otro lugar, tomar pues algo. Y bueno, seguir en contacto, porque esta industria es muy pequeñita y siempre hacer puentes en otros lugares y conocer otras experiencias, porque pensamos que a veces nuestra industria solo es nuestro país, pero no, somos un continente y la verdad es que el estar conectados todos se me hace una práctica maravillosa y que podemos compartir y escuchar de voz de los protagonistas estas historias. Son muy similares a lo que sucede en México, a lo que sucede en Colombia, a lo que sucede en Venezuela, en otros países, en Argentina. Entonces, yo les agradezco su tiempo, yo sé lo ocupado que están y espero pues, sigamos en contacto y no sin más, invitarlos a nuestros escuchas a que nos sigan escuchando, participen, dejando comentarios y bueno, pues les agradecemos enormemente haber estado con nosotros. Muchas gracias, Luis y Ronaldo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Respecto al tiempo, no te preocupes. Siempre uno tiene tiempo. Yo siempre digo, ni Dios está tan ocupado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Luis y Ronaldo, por acompañarnos y compartir su pasión por el audio, el video y la acústica. A todos los que nos escuchan, suscríbanse al canal, denle like a este episodio y síganos en redes sociales para seguir conectados con los protagonistas del mundo audiovisual. Porque en el mundo audiovisual, estar conectados lo cambia todo. Esto fue Expertos AB, el punto de encuentro para las mentes más brillantes del mundo audiovisual. Síguenos en redes sociales como @expertosab y suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte los próximos episodios. Porque en el mundo audiovisual, estar conectados lo cambia todo.